Está con nosotros en nuestros estudios el presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos Adecopa, Bruno Espinosa, que nos reencontramos después de 2 semanas, ¿no? Así es. El gobierno ha declarado por la emergencia sanitaria la suspensión, o sea, digamos, la emergencia sanitaria por 90 días, lo cual ha supuesto la postergación de las clases escolares. Esto afecta a todos, ¿no es cierto? Correcto. Los colegios, la mayoría de colegios públicos no habían iniciado aún clases, estaba previsto para el 16, se inició el 30 de marzo, y los colegios particulares que ya habíamos iniciado, la gran mayoría el 2 de marzo, algunos iniciaron el 9, hemos tenido que suspender clases porque que esta medida es una medida de prevención con la cual desde Adecopa por lo menos estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Creemos que un colegio reúne a tal cantidad de personas que es viable pensar en una propagación masiva y nos parece oportuno que se suspendan las clases y que evidentemente nuestras familias puedan hacer una especie de cuarentena pequeños, ¿no? Claro, eso es bien importante porque a raíz de la experiencia vivida en Italia. En Italia, una de las primeras medidas que tomaron fue suspender las actividades escolares y universitarias. Correcto. Es que los chicos no se quedaron en sus casas. Así es. Se fueron a las plazas, se fueron a los conciertos, a las discotecas y eso, en vez de ayudar a controlar la epidemia, la multiplicó. Sí, por eso es importante el nivel de información, como tú decías al comienzo, porque los colegios tenemos la responsabilidad de hacer entender a las familias que esto son las vacaciones, ¿no? Que esto es una especie de cuarentena, que las familias deben evitar en estas 2 semanas en que no va a haber clases, ir a los malls, ir a los cines, ¿no? Y esto sí hay que tomarlo con bastante seriedad, porque si no, no estaríamos cumpliendo propiamente con el objetivo de la medida, ¿no? Y en una situación como esta, que ya estamos hablando de una pandemia, es importante que todos, cada uno desde lo que le toca, pues contribuya de una u otra manera, no solo por su protección personal, sino por el hecho de proteger también al resto, ¿no? ¿Y cómo se va a manejar el tema práctico? Es decir, en las instituciones educativas privadas, los padres pagan pensiones mensualmente por un lado, pero los colegios tienen que pagar sus obligaciones a sus trabajadores. O sea, ¿cómo se va a resolver el problema de estos 15 días? En el caso de los chicos, me imagino que 15 días de prórroga de la duración del año escolar para cumplir con los objetivos. Bueno, nosotros agrupamos pues 30 colegios que atienden principalmente al sector A y B, ¿no? De hecho, nuestros colegios ya venían implementando planes de contingencia, ya había proyección de que esto podía pasar porque algo similar, recordemos, pasó con el caso del niño costero. Entonces ya teníamos la experiencia de prever una posible suspensión de clases. Uno de los colegios asociados ya tenía elaborado pues un plan para continuar en estos días con un trabajo en línea, aprovechando las plataformas virtuales, porque de hecho existe la tecnología para estas aulas virtuales. Y otros colegios ya han previsto pues un plan de recuperación que se va a dar probablemente en los días de julio, que son las vacaciones más largas, o a lo mejor tomando de estos periodos de descanso de mayo y de octubre, ¿no? Eso nos lleva un poco a pensar también en que nuestros padres, creo yo, ya tienen conciencia de que cuando hablamos del costo educativo, pues hablamos de un costo anual, ¿no? Es imposible pensar que una de las cuotas que viene a ser la pensión del año puede dejar, porque eso significaría, pues, poniéndonos en el lugar, por ejemplo, de los profesores, que por esta medida llegarían a su casa este mes sin sueldo y eso obviamente no es posible. Claro, o sea, ¿no? lo que va a ocurrir es que se esperan se van a recuperar y eso no va a significar un costo adicional para los padres, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Y además, bueno, ya Indecopi se pronunció también que evidentemente que no cumplan con esta recuperación sí se verían en la obligación de devolver ese dinero, ¿no? Sin embargo, los colegios, creo yo, formales, serios, ya tienen planes de recuperación. Ya han sido informados el día de ayer o los estarán informando en estos días, ¿no? Ahora, ¿qué medidas, es decir, qué recomendaciones se están dando? Porque acabamos de hablar de este asunto que es bien extremadamente relevante, ¿eh? O sea, la idea es que medidas como esta de suspender las clases ayuden a controlar la expansión de la epidemia. Pero eso depende de si los chicos se quedan en su... Así es.
Y Claro. no andan, ¿no? Sobre todo los adolescentes, ¿no? En concentraciones, ¿no? Sí, Y bueno. exponiéndose a contagio o si están contagiados, porque la verdad es que no gente tiene coronavirus en el Perú en este momento. Exacto. Es imposible hacerle las pruebas a todos, ¿no? Por ejemplo, a todos los que vengan de Italia, de España, Así es. de Francia, de China, es imposible. Menos aún a las personas que han estado en contacto con aquellos que han venido de estos países. O sea, a quienes hay que hacerle las pruebas a los que tienen síntomas, digamos, ¿no? De acuerdo. Pero Bueno, por ejemplo, nosotros ya en estos primeros en los mismos colegios, a todas aquellas personas a estudiantes que presentaban algunos síntomas, inmediatamente se ha llamado a la casa para que regresen. Se les ha cuando los síntomas, pues, como recordamos, se parecen un poco a los que produce el coronavirus, es decir, la tos seca persistente, ¿no? La fiebre. Se ha pedido a las familias que tienen examen para descartar definitivamente. Inclusive en algunos de nuestros colegios se estuvo midiendo la temperatura a todos, ¿no? Al inicio del día, porque era una manera de colaborar en detectar un posible contagio, ¿no? Sí, creo que el rol de nuestros colegios es muy importante en mantener la comunicación constante con los padres y recordarles permanentemente no solo pues este tema de las medidas de higiene que ya se viene trabajando con fuerza, sino esta responsabilidad de quedarse en casa, ¿no? Esperemos que esto no se propague, también las empresas, los trabajos tengan pues que obligarnos a la cuarentena, pero por lo menos ya nuestros estudiantes sí tienen que tener conciencia de esta manera de colaborar pública, no solo la personal, quedándose en casa, ¿no? ¿Cuál va a ser la condición de los maestros en estos 15 días? ¿Ellos están obligados a asistir al colegio, a los colegios a trabajar? ¿O Bueno, también? hasta la fecha han pronunciado el Minedu ni el Ministerio de Trabajo exactamente cómo es esta condición. Está quedando un poco a la libertad de cada colegio. En el caso de nuestra asociación, la colegios está el día de hoy y mañana terminando de moldear un poco el trabajo que se va a manejar virtualmente, por ejemplo, o se va a enviar a casa, y probablemente a partir de también los maestros tengan que quedarse, y el personal en general del colegio quedarse en casa, ¿no? Ayer el ministro de Educación ha dicho que se ha tomado conocimiento de que hay 2 colegios que no quieren acatar la supervisión del caso. O sea, no es posible que un colegio... Eso no es posible, no, definitivamente no, porque esto es un tema de interés nacional, ¿no? Y estamos acatando, ha tomado el órgano... O sea, los 30, ustedes son 30 Somos colegios 30 asociados colegios. en Adecopa. Sí. Los 30 han acatado la Los 30 resolución. hemos acatado la O resolución. sea, que en ningún caso se refiere estos 2 a los que se Colegio de refiere Adecopa, así es. a ustedes. Porque lo que están estableciendo además es que quien no incumpla va a ser sancionado incluso con sanciones económicas, pero además es un tema de salud pública. Sí, por Eso ya supuesto. entra en el ámbito penal incluso. Inclusive, O sea, si las así autoridades es. están tomando medidas sanitarias, eso es, digamos, Claro, de ley cumplirlas. Es negarse a acatar la ley, y eso en cualquier ámbito es prohibido y es un delito, ¿no? Hay otro tema que también es relevante y que tiene que ver con la educación, que es decir, el tema de nuestros hábitos. O sea, estamos por un lado claros en que si esta suspensión de clases es para establecer una especie de gran cuarentena, ¿no es cierto? Que De los acuerdo. chicos permanezcan con su familia, pero además hay que tomar una serie de medidas que de adelante van a tener que ser parte de nuestras vidas, o dicho de otra manera, vamos a tener que eliminar en nuestra vida, darnos la mano, abrazarnos, que son cosas que hacemos tanto los latinos y sobre todo los peruanos, ¿no? Bueno, yo espero que esto no signifique abandonar algunas cosas, porque definitivamente, como tú dices, está un poco en nuestra naturaleza y va a ser que eso sea eliminado. Lo que sí creo que es responsable es que tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos, y definitivamente el trabajo que tenemos en los colegios es continuar, creo yo, por ejemplo, haciendo de estos hábitos de higiene, eso sí, una constante. Porque quien trabaja en colegios sabe que normalmente que hay cambio de clima, suele pasar que medio salón está resfriado, suele pasar que... Y evidentemente son enfermedades o virus que no tienen consecuencias graves, pero que normalmente se suelen propagar rápidamente en los colegios, ¿no? Y también es muy típico escuchar al maestro que lleva el resfrío contagiado por sus estudiantes y que después a su familia.
Yo creo que es importante sí pensar hacia futuro en que los hábitos de higiene para cualquier tipo de virus sí es una constante que debemos mantener. No tenemos esa de cuidar, ¿no?, al extremo nuestro lavado de manos, ¿no es cierto?, cuando nos cogemos o no la cara, cuando salimos o regresamos a la calle, y también los temas de limpieza, ¿no? En los colegios hay mucho énfasis en tener una mayor profundidad, por ejemplo, en la limpieza de barandas, perillas, todo aquello que tocas constantemente, ¿no? Con permanente contacto. Ahora, no pretendo ser ofensivo en ningún sentido, ¿no? Porque me parece que es lo que debería ocurrir en todos lados, pero ustedes tienen una situación de privilegio. O sea, lamentablemente hay demasiados colegios públicos en el Perú donde para empezar no hay... Así o sea, ¿cómo le dices a los chicos? Lávate las manos si no hay agua en el colegio. O los baños son una vergüenza, ¿no? Sí, o sea, no, son casi claro. focos de infección en vez de ser espacios, digamos, saludables, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente las brechas que existe entre la educación pública y privada sí pues se mantiene en todo orden de cosas, ¿no? Evidentemente en infraestructura. Y ahí sí, bueno, siempre está un poco el llamado pues a los órganos de gobierno, porque estas brechas, y ya lo dicen los distintos ministros han presentado, no son brechas que se van a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Y que tiene que haber evidentemente un plan ahí sostenido que se mantenga más allá de los gobiernos de turno. Como colegios particulares, sabemos también que existe todo tipo de colegios particulares, ¿no? Hay colegios particulares informales que estafan a sus padres y que probablemente tampoco estas condiciones de seguridad, ¿no? Mínimas. Así es. Bueno, yo le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana, Muy como amable. siempre. Muy gentil, pero me pide nuestra productora que reitere, porque tiene a su hija en un colegio, ¿no?, particular. No va a haber un cobro adicional a los padres. Los padres van a pagar este año lo que realmente, y esos 15 días se van a recuperar Se tienen que recuperar. sacrificando tiempo de vacaciones. Así es, probablemente, y complementándolo, como digo, con el uso de la tecnología y las plataformas. Muchos de nuestros colegios pueden hacerlo, ¿no? Y el mensaje es claro: aquellos colegios que no cumplan con subsanar estos días van a tener que devolver lo que los padres han pagado. Sí, ya Indecopi se pronunció y eso ya está. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos vamos con quién?